Video. Entonces, primero vamos a hablar de algunas indicaciones que nos dio ayer el departamento, el consejo académico de la universidad. Entonces, dentro de esas indicaciones, una es la que, en las preguntas que a veces han hecho los estudiantes, que si la asistencia tiene alguna característica evaluable o de puntaje, no necesariamente no, pero sí lo que se pide o lo que recomienda el Consejo Académico es que a través de cada uno del grupo de compañeros fortalezcan la asistencia, es decir, se vuelva una cadena en la que le digan hay que asistir en la hora de las reuniones y los que estudiantes que tienen algunos inconvenientes, bien sea por cuestión de internet o por cuestión de conexión, es necesario que me envían un correo, me lo envían a mí, manejando las indicaciones para yo tener esas evidencias y poder hacerlas llegar al departamento de ciencias básicas. Y el departamento de ciencias básicas entonces ya coordinará con la parte de las directivas situaciones específicas de estudiantes que no haya podido entrar por motivos de fuerza mayor. Aunque recuerde que tenemos recursos como, aparte de nuestra plataforma en internet, utilizando el celular, utilizándolo a través de WhatsApp o conexión a través del mismo celular. Entonces, esa es una de las indicaciones que maneja el Consejo Académico. Al igual que en las demás materias, ya les tienen que dar lo que el Consejo Académico recomendó, y es acerca de la parte de los parciales. Entonces, el Consejo Académico dice que el primer parcial se debe hacer entre el 20 al 25 de abril, que es la semana entrante. Nosotros, como tenemos clases los viernes, entonces estamos colocando lo que el primer parcial lo haríamos el 24 de abril, que es el viernes. Entonces lo podemos hacer dentro de nuestra hora de clase, que es de 9 a 10 y media. Entonces, ¿qué se busca con ese primer parcial? Pues hacerlo el 24 de abril. Entonces ahí está la importancia de que fortalezcamos toda la parte de la asistencia, invitando a los compañeros que asistamos ese 24. El martes que tenemos clases manejaremos las directrices de cómo puede ser la forma del parcial. Lo vamos a hacer unos programas, y la clase es de 9 a 10 y media. Pues para que tenga media hora más para empezar a las 8:30, para que termine a las 10:30. Podemos hacerlo. ¿Ustedes tienen clase antes de las 8? Antes de esta clase. Uy, sí, profe, yo ese mismo día tengo un parcial de otra materia De otra y voy materia. hasta las 9, ¿Va a estar aquí? No, pero hasta las cerca, 9 de la hasta las 9, mañana. pero a las 9 empieza con la materia mía. Sí, señor. Entonces, bueno, vamos a tomarlo inicialmente en la hora de clase. Entonces vamos a tomarlo para nosotros de 9 a 10 y media. Si de pronto, si de pronto tenemos que ampliar algún tiempo, entonces lo acordamos dentro del salón de clases, es decir, les puedo dar algún tiempo adicional para que ustedes, sin importar de que se cierre ustedes me lo envíen a la plataforma y parcial resuelto, ¿vale? Profe, qué pena, yo entré un poquito tarde, entonces no alcancé a escuchar por medio de qué aplicación van a hacer el parcial. No, eso lo vamos a definir el martes, ¿sí? Ah, ok, El vale. martes, por lo menos yo Vale, sí, señor. este fin de semana voy a, El miércoles. el miércoles es que tenemos la Bueno, clase, ya el miércoles definimos, porque entonces este fin de semana va a preparar lo que es, si lo hacemos en forma de test, lo manejamos como a través de preguntas cerradas, abiertas, opciones múltiples, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Y entonces les doy las indicaciones de cómo lo vamos a manejar el martes. Pero necesariamente tenemos que hacer el parcial el viernes 24, o sea, hoy en 8, porque fueron las fechas que puso el consejo directivo, ¿sí? Entonces vamos a acercarnos de esa parte. En cuanto al en cuanto a los talleres del primer corte, recuerde que alcanzamos a hacer 2, 3 talleres que ya teníamos notas. Hemos hecho análisis dimensional y otro de vectores.
hechos habíamos alcanzado ya a hacerlo. Entonces, es importante recordar los temas que entran en el primer corte, ¿recuerdan? Entonces, mire, ahí les coloqué aquí en el tablero lo que vamos a manejar en el primer corte, lo que eran las magnitudes fundamentales, derivadas, la parte de análisis dimensional que manejamos, vectores, y recuerda que manejamos el movimiento uniforme rectilíneo y el movimiento uniformemente acelerado. Entonces, esos serían los temas que entran en el primer corte. Entonces, para el segundo corte, que también el Consejo Directivo ya nos dio la fecha, va del 11 al 23 de mayo, entonces empezaríamos con la parte de caída libre, movimiento en dos dimensiones que vamos a manejar ya a partir de esta semana o el martes, dependamos cuando vaya hoy con el tiempo. Entonces empezamos con movimiento en dos dimensiones, dentro de ese movimiento en dos dimensiones vamos a manejar el movimiento parabólico, y una parte que puede entrar es la parte de dinámica o la segunda ley de Newton. Y para el último parcial, vamos a manejar todo lo que es la tercera ley de Newton, lo que es de estática, y si alcanzamos a ver la parte de trabajo y energía. Entonces, por ahora vamos a colocar que para nosotros en nuestro primer corte, estos son los temas que vamos a manejar. Recuerde que hicimos taller de análisis dimensional, hicimos taller de vectores. De movimiento uniforme rectilíneo, ¿alcanzamos a hacer un ejemplo de taller? No alcanzamos, ¿no? De esta parte hicimos algún problema de taller. Bueno, los que en la primera guía creo que hicimos fue la primera guía. En la parte virtual tenemos un taller de movimiento uniformemente acelerado y de movimiento uniforme rectilíneo, ¿de acuerdo? Sí, profe, el movimiento uniforme Rectilíneo, creo que se alcanzó el taller. Fue el primer taller que hicimos, ¿sí? De la parte virtual. De vectores lo habíamos hecho antes de salir, y el mismo que manejamos el taller de análisis dimensional, cuando manejábamos conversiones y unidades. ¿Listo? Entonces, mire, estas son las indicaciones que manejamos. Hay una parte importante, y es que el mismo Consejo Académico determinó los porcentajes que vamos a manejar. Entonces, observen lo que tenemos aquí en el tablero. Decimos que el 40% va a la nota del parcial, que el miércoles, vuelvo y repito, manejaremos la forma como lo vamos a hacer. Vamos a hacer las indicaciones. El 30% en los talleres, para el primer corte, los que teníamos, entraría más el de movimiento uniforme acelerado. Entonces, estamos hablando solamente del primer taller. Estos son los temas del primer taller y los talleres que ya tenemos del primer taller. ¿Estamos de acuerdo? Y los porcentajes que manejamos entonces son, la universidad nos dice que tenemos que manejar el 40% para el parcial, el 30% para los talleres y un 30% de autoevaluación, por eso llamamos evaluación. La autoevaluación es la que hacen ustedes como estudiantes. Entonces vamos a mantener un formato en el cual ustedes se van a autoevaluar, y esa es la nota que vamos a subir. ¿Listo? Profe, ¿cuándo debemos enviarle la autoevaluación? Y la autoevaluación la hacemos la semana entrante, el miércoles. Entonces nos ponemos de acuerdo para el día del parcial, hacen la autoevaluación. Pues yo les dije que el miércoles manejamos todas las indicaciones de qué sistema vamos a emplear, qué auto vamos a hacer, y también entonces para definir cómo hacemos la parte de la autoevaluación ese día. Lo otro que quedamos era... Otras dos guías que usted envió, ¿hasta cuándo hay plazo de enviarla? Eso es para el segundo corte, ¿cierto? Eso es ya para el segundo corte, pero recuerde que de esas dos guías tenemos primero vamos a trabajar la de caída libre, que es la que estamos trabajando, que le hicimos la semana pasada, ¿se acuerda? Que ya tenemos una guía también de caída libre. Recuerde que la semana pasada hicimos que el miércoles hicimos algo de caída libre, algunos ejemplos. Sí, profe, lo que sí, pasa señor. Es que está cortando el audio. ¿Se corta un poquito? Vamos a ver. Vamos por lo menos
a cerrar un poquito los micrófonos, a ver si mejoramos la parte de... Entonces, cuando les haga alguna pregunta, por lo menos el miércoles nosotros hicimos lo de caída libre. ¿Recuerdas que hablamos del criterio de la gravedad y hicimos... ¿Cuántos ejemplos alcanzamos a hacer? ¿Uno o dos? De caída libre un solo ejercicio. Uno, profesor, uno. Hoy vamos a hacer unos dos más, ¿listo? Y después a ver si empezamos con nuestro concepto del movimiento en dos dimensiones, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Que no hacemos una retroalimentación para el parcial. ¿Una qué? Porque no hacemos una retroalimentación para el parcial. Una retroalimentación para el parcial. Para el primer parcial. Sí, Señor. lo podríamos hacer porque ahí en la parte más, bueno, la material para el movimiento uniforme rectilíneo y el movimiento uniforme acelerado lo tiene, ¿cierto? Sería hacer una retroalimentación para el análisis dimensional, que era verificarla a través de los sistemas de unidades, que si una ecuación dada es correcta o es incorrecta. Y la otra es la parte de vectores. No sé si quiere hacemos un ejemplo de vectores, como para recordarlos. Hacemos un ejemplo de vectores. Pues si quiere lo hacemos mejor el miércoles para tenerlo como fresquito para el viernes. También. Entonces, quedamos de una vez, profe, de una vez. No, porque por lo que dice el compañero es cierto. Si quiere lo hacemos, hoy continuamos con el tema que traemos de caída libre y el miércoles hacemos una simple retroalimentación de los temas que vamos a utilizar para el viernes, ¿vale? Sí, profe, mejor el miércoles. Sí, vale. Sí, porque si lo hacemos hoy, el miércoles ya vuelven y ya lo tienen olvidado. Entonces quedamos así. Entonces, el miércoles hacemos una retroalimentación de la parte de análisis dimensional de vectores y de problemas. Recuerde que los problemas ya los manejamos a través de una guía. Tienen ustedes los problemas que ya tenemos dentro de la parte de ese movimiento uniforme rectilíneo y el movimiento uniformemente acelerado. ¿Listo? Entonces vamos a hacer... Señora. Yo le quería decir esto, esa aplicación en Edmodo es muy para hacer el parcial, porque otra profesora ahorita nos hizo como un ejemplo para que lo asimiláramos y me pareció bueno, o sea, no sé, de pronto para que lo tengan en cuenta. De pronto el modeling. Edmodo. Edmodo, bueno, yo lo reviso. Nosotros hay una aplicación que ¿cuál profesor se la manifestó? Esa es una profesora que se llama Erika Paredes, dicta materias de medicina, traumatología, cosas así. Traumatología. Sí, yo voy a mirar, yo tengo una aplicación que es la que puedo utilizar por Google, y entonces el miércoles manejamos qué tipo de aplicación utilizamos. Déjenme, porque si yo les digo algo, y primero hay que hacer la parte de verificación que cómo nos responde la aplicación, que si nosotros decimos escogemos tal y no nos da las garantías para poder manejar la evaluación, tenemos que cambiarla. Entonces yo el miércoles les doy el tipo de evaluación que vamos a utilizar y el día del parcial tienen determinado tiempo para desarrollarlo. ¿Listo? Si acaso hay algún tiempo adicional, entonces le haremos ese tiempo adicional para que ustedes lo suban a la plataforma. Hay una parte importante que creo que todos los profesores les han comentado, es que así sea el parcial en forma de test o hay que anexar una parte de las evidencias que ustedes hicieron para contestar las preguntas. Un ejemplo, en el caso de nosotros, si tenemos un problema, ustedes me escribirán, la respuesta es tanto porque utilicé esta fórmula y el procedimiento que hice fue tal, y que eso sería una evidencia que yo confirmo que realmente trabajó sobre la parte del problema. ¿Entendieron? Profe, disculpe una pregunta, o sea, Lo que usted dice es que, por ejemplo, a la hora del parcial, en este caso de mecánica, lo que tenemos es que enviar la respuesta y decir cómo sacamos la respuesta, es decir, por ejemplo, que empleamos tal fórmula sí, y la respuesta.
Sí, claro, eso en la parte que me envían como evidencias, porque por lo menos las respuestas me la envían de una manera, es decir, las respuestas ya van enviadas a la plataforma, chulearon o contestaron o dijeron A, B, C, listo, pero O sea, profe, no toca hacer ejercicio como tal. sí, hay que hacer una parte, un soporte, que digan, yo marqué la A porque me dio este resultado porque esto fue lo que empleé, listo, eso me lo mandan O aparte sea, como evidencia. en realidad entonces, profe, el parcial va a ser dos partes. Una a la que le enviamos las respuestas por la Mm. plataforma que usted nos pide y la otra donde enviamos las Ese, evidencias el de parcial cómo lo es la, hicimos. no, el parcial es la respuesta, ¿listo? El parcial es la respuesta, usted marcó A, B, C, D, listo, esa es la respuesta del parcial, pero lo que yo le pido es el soporte de esa respuesta, ¿sí me entienden? Aparte, me lo mandan aparte en otro Una correo, foto. o en una foto, o en un WhatsApp, me dicen, yo hice esto, No, por WhatsApp. WhatsApp. No. O sea, usted nos pide que por WhatsApp o por el correo le enviemos el No, no, procedimiento de las por respuestas. teléfono, entonces nos lo mandamos por correo. Hagámoslo por correo. Ok. Espera un momentico. Profe, así no es como más complicado. Nos pone como a... Obvio, porque no puede hacer copia, Fernando. No, es que vamos a utilizar dos métodos ahí, o sea, sería mejor como, Pero según como por entiendo, todo por un solo lado, ¿sí? utilicé Para no enredarnos, para que no hayan, o sea, Listo. que hay Vamos, compañeros que de cierren, pronto lo envíen, ¿no? cierren los micrófonos y nos ponemos de acuerdo. ¿Listo? Entonces vamos a ponernos de acuerdo. Las evidencias las mandamos a través de correo. ¿Listo? No vamos a utilizar WhatsApp ni teléfono, solamente correo. ¿Vale? Es decir, usted le tomarán una foto y lo mandan al correo para que quede como evidencia y pueda ser justificable ante el Departamento de Ciencias Básicas. ¿Quedamos de En el mismo acuerdo? momento parcial. Señora, profe, ¿el correo va a ver la solución del problema o simplemente decimos la fórmula que utilizamos? la fórmula que utilizaron y el procedimiento que hicieron. Sí, porque yo escribo, porque manejar la fórmula es que, bueno, empleé la primera fórmula, velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y ustedes dicen, empleé esta primera forma teniendo en cuenta que conocía estos datos y despejamos el otro valor y por eso la respuesta me da tanto. ¿Listo? Esa es una evidencia de que ustedes trabajaron determinada fórmula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me entendieron ahora sí? Entonces, O sea, no, básicamente el no utilizamos WhatsApp, solamente vamos a utilizar correo. ¿Queda claro? Profe, ¿se envía en el mismo momento que estamos enviando el parcial? Sí, primero envían la Al, respuesta del parcial al otro día. y después me anexan las evidencias. ¿Listo? Ah, La ok. respuesta del parcial sí la deben hacer en el horario correspondiente. Y las evidencias, si me las pueden enviar en el mismo momento, mejor. Tiene que ser en el mismo espacio. En el mismo espacio me la pueden mandar. Entonces quedamos de acuerdo. Un tiempo, pero, por favor. ¿Listo? Entonces contestan el parcial y me mandan evidencias de una vez. Con eso yo sé que lo resolvieron fue dentro del salón, ¿listo? Dentro del tiempo que nosotros estipulamos. De todas maneras, el miércoles concretamos los datos que vamos a utilizar. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Todos los demás profesores andan con la misma situación porque es que la universidad nunca hemos manejado la parte de virtual. Entonces, para todos los docentes que estamos acostumbrados a manejar la parte presencial, aparte de novedosa, pues tiene ahora su parte de cómo hacer los exámenes o cómo hacer estas evaluaciones. El estudiante pueda tener, aparte de buena participación, sea real la participación del estudiante. ¿Listos? ¿Alguna otra inquietud? Yo creo que todos los profesores están manejando las mismas situaciones, de ponerlos de acuerdo cómo lo hacemos, porque la universidad no tiene
una forma específica para manejar esta parte virtual. Entonces todo el mundo estamos tratando de buscar la mejor forma que se puede hacer para los estudiantes. Listo, bueno, antes de continuar, miren los que faltan por taller, les voy a dar los nombres, porque me falta el primer taller, el primer taller del segundo corte, o sea, en la parte virtual. Entonces tiene Andrés Felipe Borges, Diomedes Jesús Castro, Yeldi Giselle García, Adiela Julie Gómez, Dana Rocío Herrera, Joan Sebastián Ramírez Cáceres, Brian Hernán Orozco, Dayana Pérez, Karen Dayana Pérez, Nelson Mauricio Sánchez, Leonardo Santisteban Africano y Nelson Mauricio Sánchez. Si alguno de los que ahí nombré esto ya me lo envió o lo tiene, me lo puede reenviar al correo de la materia, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer algunos ejemplos más hoy de la parte de caída libre. Entonces, ¿qué podemos borrar aquí? Profe, una preguntita. Sí, señor. De los talleres del primer corte, ¿usted tiene las notas? Sí, las tengo, pero no las tengo aquí en el momento. Recuerda que yo, de todas formas, después el máster ya tengo un listado completo de las notas de los cortes de los cortes de los talleres que hicimos para el primer corte, o sea, lo que manejamos de magnitudes y lo que hicimos de vectores, y incluimos el que hicimos ahora el movimiento uniforme rectilíneo y acelerado. ¿Listos? Este también para cuándo. Entonces, señor. el taller de caída libre lo podemos ir entregando máximo de hoy en 8, o sea, el día del parcial se pueden ir mandando los talleres al correo. ¿Vale? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos más de esta parte. Profe, debería dejarlo para otra semana. ¿Qué? O sea, por ahí para el miércoles o sea, no es la semana que ni, no es la otra. Pero ¿cómo le cambio yo la fecha si es disposición académica del consejo? No, pero digo lo del taller. El taller sí me lo pueden mandar entre el transcurso de la otra semana, o sea, el de caída libre. El que está en mi plataforma. Sí, de los que a medida que lo vayan haciendo, me lo van mandando en la plataforma. Al correo. Al correo, ¿no? Al correo de la materia, que ya saben, el correo de la materia. ¿Listos? O sea, para que no se vayan a afanar porque dicen que tenemos que mandarlo el viernes. Entonces, a medida que lo vayan metiendo, pues me lo van mandando al correo. Entonces, ahí yo lo voy revisando y calificando y después les doy en Excel los que han llegado y los que faltan por taller. ¿Estamos de acuerdo? Para que el gobierno pague eso en la página. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de caída libre. Vamos a hacer otro ejemplo. Almóndiga con papa, arroz. Cerramos micrófono. Verticalmente hacia abajo. 7. La parte más alta. De un puente.
al cabo de 4 segundos, llega si la velocidad final de 60 metros por segundo, calcular. Velocidad inicial B, altura del puente. ¿Listo? Entonces, mire, vamos a seguir las estrategias que decíamos para solucionar este tipo de problemas. Entonces ya sabemos que lo primero que debemos hacer es que, decíamos, primero que debemos hacer es leerlo. Entonces vamos a leer el problema, decimos que una piedra se arroja verticalmente hacia abajo desde la parte más alta de un puente y al cabo de 4 segundos llega al agua que corre abajo. Si la velocidad final fue de 60 metros por segundo, nos piden calcular A, la velocidad inicial, B, la altura del puente. Que ya sabemos... Profe, qué pena. ¿Será que puede cerrar los micrófonos de los demás para poder solo escucharlo usted? Yo les dije ya que cerraron todos los micrófonos. Les pedí saber quiénes tienen abierto. No, están todos tienen micrófonos cerrados. A ver, el único que está abierto. Ahí está cerrado. No, están todos tienen micrófonos cerrados. Algo voy a revisar. ¿Hay alguien con micrófono abierto? No creo. Ya lo cerramos. Entonces, miren, si vamos a mantener los teléfonos cerrados, verá que vamos a entender lo que hacemos. Entonces, yo les decía los pasos de estrategias que manejábamos. Primero, igualmente, cuando teníamos cualquier problema, era el primero leerlo. Entonces, aquí al leerlo ya sabemos que es un movimiento de caída libre porque se arroja verticalmente hacia abajo. Entonces, a partir de ahí ya sabemos que es un movimiento que lo definimos como movimiento de caída libre. Entonces, decíamos que la otra parte que manejábamos era hacer un diagrama o bosquejo de la parte del problema. Entonces, vamos a suponer aquí, vamos a hacer nuestro dibujo. Es decir, dice que se arroja verticalmente. Vamos a ver que aquí tenemos nuestro puente. ¿Listo? Sería nuestro puente. Y aquí se arroja verticalmente hacia abajo. ¿Listo? Y dice que aquí sale con el tiempo que utiliza para pegar en el agua de 4 segundos y llega con una velocidad final. Pues ¿por qué le pongo menos 60 metros por segundo? Porque está en el agua y está hacia abajo. Va hacia abajo, es decir, es como si tuviéramos aquí en el puente tuviéramos nuestro sistema, nuestro nivel de referencia, y ese sería también el valor de Y, que es la altura. ¿Entendido lo que hicimos? Entonces, mire, ahí hicimos primero nuestro bosquejo y colocamos como si este hubiera sido nuestro puente. Pongámoslo aquí como de forma de dibujo.
¿Listo? Y lanzamos la piedra hacia abajo, que duró 4 segundos, y conocemos la velocidad final. Entonces, una de las partes, la otra parte que nosotros manejamos era manejar los datos que nos da el problema. Entonces vamos a manejar aquí nuestro siguiente punto, que son los datos. Entonces los datos nos dan que tenemos un tiempo de 4 segundos, tenemos una velocidad final, digamos el y, es de menos 60 metros por segundo. Conocemos la gravedad. ¿Cuánto me vale la gravedad? 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Le escribo signo negativo? No, señor, porque la fórmula ya lo lleva. Ah, listo. Entonces ya aprendimos de que no le escribimos signo negativo y me piden allá la velocidad inicial en y y la altura en y. ¿Listos? Entonces mire que a través de la primera parte que hicimos de leer el problema y de sacar los datos, a partir de estos datos buscamos para desarrollar mi primera pregunta, que es la velocidad inicial. De las 4 ecuaciones, ¿cuál utilizamos para hallar la velocidad inicial? Profe, una pregunta, ¿la velocidad inicial no sería 0? Al leer lo que le dice el problema, cuando O ahí ya no es 0 por lo que hay una persona arrojándola. Por eso, entonces dice, por eso les decía yo entre la parte, cuando nosotros leemos un problema, la importancia de leerlo es que si una piedra se arroja. Cuando dice que se arroja verticalmente es diferente a decir se deja caer. ¿Sí? Mire que simplemente en la literatura de que se arroja, ¿qué significa? Se arroja significa que la lanzó, es decir, que tiene que haber una velocidad inicial. ¿Listo? Entonces dice, si se arroja, quiere decir que llevar una velocidad inicial. Por eso nos la piden allá. Entonces, ahí tenemos esos datos. ¿Cuál de las 4 ecuaciones podíamos utilizar para hallar esa velocidad? Conozco el tiempo, conozco la gravedad y conozco la velocidad final. ¿Cuál ecuación podríamos utilizar? Podríamos utilizar la primera, ¿no? La primera. ¿Y cuál otra podríamos utilizar también? ¿La tercera? La tercera también. ¿Y cuál otra podríamos utilizar? La cuarta, porque conocemos la velocidad final. Bueno, la cuarta no la podemos utilizar porque no conocemos la altura, y la tercera tampoco conocemos. Pero la tercera altura. también pide la altura, profe. La altura, entonces no la podemos utilizar. Así necesariamente tendríamos que utilizar nuestra primera ecuación, que nos dice ¿qué dice nuestra primera ecuación? Que la velocidad en y es igual a la velocidad inicial en y menos gravedad por tiempo. ¿Sí se alcanza a notar bien ahí con el color que le escribí? ¿Listo? Entonces tenemos ahí la velocidad final igual a la velocidad inicial menos gravedad por tiempo. ¿Qué nos piden hallar? La velocidad inicial. Entonces despejemos velocidad inicial. Recuerden que cuando nosotros manejamos de despejar ecuaciones dentro de la parte matemática es simplemente manejarlo a través de interpretación. Es decir, tenemos que hallar v sub 0. Yo la puedo despejar de esta manera. ¿Sí la puedo hacer de esa manera? ¿Y por qué? Profe, se ve borroso. ¿Quiere decir? Se ve más clarito. Le borro la fórmula. Profe, que la calidad del video bajó. Sí, espera. Ahí no se ve bien. Pero podemos que recuperemos la parte de la señal. ¿Se ve mejor? ¿Me avisan cuando se vea mejor? Miren, lo único que hice fue
teníamos menos gravedad por tiempo y la pasé por este lado y vamos allá la velocidad inicial. Es decir que la fórmula que vamos a emplear, si me alcanza ahí el espacio, bueno, vamos a escribir la fórmula que vamos a emplear y es esta. Vamos a hallar la velocidad inicial, que es igual a velocidad final más gravedad por tiempo. Profe, ahí ya puede borrar el dibujito para que vaya solucionándolo ahí. No, voy a borrar arriba el problema. Dejemos el dibujito y vamos a borrar arriba la parte del problema, ¿vale? Vamos a borrar la parte del problema que ya lo tienen copiado todo. Vamos a borrar esta parte. Ahí hacemos el puesto. Pero la utilización de tablero para ustedes es muy importante. ¿Listo? Entonces, la fórmula que vamos a emplear es esta. Que la velocidad inicial es igual a la velocidad final más gravedad por tiempo. ¿Cuánto me vale la velocidad final? ¿Cuánto nos vale la velocidad final según los datos? Menos 60 metros sobre segundo. Aplicamos directamente, ahí ya no tenemos que cambiar de signo porque aquí ya la tenemos que iba hacia abajo. Menos 60 metros por segundo, más la gravedad tampoco le ponemos signo, que ya lo tenemos. Y el tiempo, ¿cuánto nos dio? 4 segundos. Segundos con segundos se van, y esto nos daría que es igual a menos 60 más 9.8 por 4. 4 por 8, 32, 4 por 9, 36, 39.2 metros por segundo. ¿Cuánto nos daría entonces la velocidad inicial? Menos 60 más 39.2. Menos 20.8. Menos 20.8. Pregunta, ¿por qué nos dio negativo? ¿Por qué nos dio negativo? Porque también inicia bajando. Claro. Recuerde que por eso les dije que no borraba el dibujito, porque este es mi nivel de referencia, y de aquí para abajo, todo lo que haga de aquí para abajo me tiene que dar negativo. Entonces, consecuentemente, cuando vayamos a dar el valor de Y, el valor de Y tiene que ser ¿qué? Negativo también. ¿Listo? Entonces vamos allá a la parte B. Profe, Señor. cuando despejó la fórmula ya no tenía el menos en donde va la gravedad, entonces no se coloca. Sí, mire, cuando nosotros hicimos la primera fórmula, te dije que la velocidad final igual a la velocidad inicial menos gravedad por tiempo es la ecuación. Y recuerde que decíamos que la gravedad ya tenía el signo, entonces no había necesidad. Aquí lo que hicimos fue que pasamos, el que estaba con menos, pasó con más. ¿Listo? Y porque vamos allá en la velocidad inicial. Entonces, aquí se la ordené y colocamos que la velocidad inicial era igual a la velocidad final más gravedad por tiempo. Aquí la repetimos simplemente y cambiamos los valores que teníamos. BY nos valía menos 60 metros por segundo más el valor de la gravedad que decimos que era 9.8 por el tiempo que es 4 segundos. Y si hacemos las operaciones nos daba que la velocidad inicial es igual a menos 20.8 y negativo porque indica que fue lanzada hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo en lo que hicimos? Ya recuerda, abrimos el micrófono, contestamos y cerramos. Si tenemos alguna duda. ¿Estamos? Bueno, sigamos. Entonces vamos a hallar la segunda pregunta que me decía era que halláramos la altura del puente. ¿Cuál ecuación podemos emplear? ¿La segunda?
podemos hallarlo con la segunda y también podemos hallarlo con ¿cuál? Con la tercera o con la cuarta, porque tenemos gravedad, velocidad inicial, velocidad final y nos falta hallar Y. Pero ¿cuál es la más fácil de las que tenemos ahí? ¿Cuál sería la más fácil para hallar Y? Creo que la tercera, profe. Pues la tercera tiene un tiempo elevado al cuadrado. Vamos a hacerlo con la segunda y con la tercera, que nos tiene que dar igual, ¿vale? Entonces voy a borrar aquí. Voy a borrar esta parte, los datos ya los conocemos. ¿Listo? Como mi tablero es pequeño, entonces nos toca aquí. Entonces vamos a emplear, primero vamos a emplear la segunda. Luego lo hacemos con la tercera. La segunda me dice que Y era igual a Y sub 0 más la media aritmética de las velocidades sobre 2 por C. Esto sabemos que es 0. ¿Por qué tomo Y sub 0, 0? Entonces decíamos que es mi nivel de referencia. Si lo tomo como 0, bajando. Entonces aquí tenemos que Y sería igual a menos 60 metros por segundo más, ¿cuánto me dio la velocidad inicial? Más menos 20 8. menos 20.8. Todo esto estamos por el tiempo que es 4 segundos. .8 metros por segundo sobre 2 por 4 segundos. Entonces aquí un segundo con este segundo se va. Aquí podemos decir 1, factorizar. ¿Cuánto me quedaría la altura? ¿Cuánto nos daría la altura? Pongan que vuelva a explicar el porque ahorita no se veía nada. 161.6. A ver, bueno, vamos a hacerlo y ahora lo vamos a repetir. ¿Cuánto me da 80.8 por 2? Menos 161.6. Las unidades en metros. Ahora lo vamos a explicar. Entonces colocamos aquí bien para que nos quede claro. Menos. ¿Listo? Observen que nos da negativo, pero quiere decir que es la posición de donde fue lanzado hacia abajo. Entonces, mire, vamos a... ¿Ya tiene mejor señal? Sí, profe, lo que pasa es que a rato se corta Sí, y se pone muy borroso. Recuerden que la mayoría de profes también están manejando la parte de la plataforma. Esto estamos trabajando. Entonces, mantengamos los micrófonos cerrados y cámaras cerradas, verá que podemos, por lo menos, que se me estabilice la señal. Entonces, mire, la primera parte utilizamos nuestra ecuación y hallamos la velocidad inicial. Nos piden hallar la velocidad, la distancia o la altura del puente. Entonces empleamos en este caso la segunda ecuación y simplemente fue el reemplazo. La posición inicial la tomamos 0 porque es donde inicia a caer. Esta la conocemos que es menos 60, la velocidad final, y la velocidad inicial nos dio menos 20.8 sobre 2 por el tiempo que nos daban, que era 4. Si hacemos los reemplazos me quedarían menos 60 más 20, menos 20.8 más menos 80.8 por 4. Factorizamos. ¿Ahí tenemos mal el dato? Sí. Esta respuesta está mal. Esto nos daría ¿La profe estaba bien? 80. Profe, una pregunta, ¿es 90.8?
161.6. ¿Qué estaba ahí? Recuerda que decía, ¿por qué decíamos que nos daba menos? Porque está hacia abajo. Porque está hacia abajo. Entonces mire que ahí empleamos ¿cuál ecuación? La segunda. Si la hacemos por la tercera, ¿cuánto nos tiene que dar? Igual, ¿cierto? Vamos a hacerlo por la tercera. ¿Copiaron hasta aquí? No. Copienla y me avisan y pasamos a hacerla por la hacemos la misma pregunta, pero la revolvemos por la tercera ecuación. Entonces me avisen cuando ya lo han copiado. Mire que hicimos el deber de dejar nuestra figura para poder analizarla. Ahora vamos a hacer el mismo punto 2, pero vamos a emplear la tercera para comprobar que, por lo menos como estamos manejando simplemente aplicaciones que podemos utilizar, bien sea en este caso la segunda o la tercera, hasta inclusive hasta la cuarta, pero la cuarta tenemos que despejar bien. Entonces siempre buscamos de utilizar la más fácil o la que tenga más fácil de desarrollar con los contenidos de los datos que tenemos. ¿Listo? Entonces vamos a borrar aquí y vamos a hacerlo por la tercera. Entonces vamos a hacerlo por la tercera. ¿Qué me decía la tercera ecuación? Que y era igual a y sub 0 ¿listo? Esta es la tercera ecuación que teníamos. Entonces aquí tenemos, ¿esto cuánto nos vale? 0. Conocemos la velocidad inicial, conocemos el tiempo, conocemos la gravedad y conocemos el tiempo. Entonces y me da igual a menos 20.8 metros por segundo por 4 segundos menos un medio de 9.8 por 4 segundos al cuadrado. ¿Listo? Entonces, si la desarrollamos, ¿cuánto me da menos 90.8 por 4? Vamos a hacerlo aquí. 20.8 por 4. Menos 90.8, profe. 20.8 por 4. 3.2. Menos 83.2. Y las unidades son metros. ¿Cuánto nos da este valor? Te daría un medio por 9.8, es decir, daríamos 4.9 por 16. Aquí no es así. Y nos da menos 78.4. Si sumamos estas dos cantidades, ¿cuánto nos da? ¿Listo? Usted mire que no es camisa de fuerza que siempre tengamos que utilizar una ecuación, sino el estudiante revisa la ecuación que menos complicado le parezca. Aquí esta es un poquito más complicada porque tenemos que elevar cantidades al cuadrado y hacer fraccionarios. En cambio, cuando utilizamos la segunda, que la utilizamos de forma directa, teníamos los datos, que era la posición inicial que era 0, la velocidad final la conocíamos la velocidad inicial, dividimos esas cantidades por 2 y la multiplicábamos por el tiempo. ¿Cuál les parece más fácil?
la que el estudiante diga, me parece más fácil la segunda o la tercera. ¿Listos? Preguntas del problema. Recuerden que hoy estamos resolviendo la parte de problemas de caída libre. ¿Todos entendimos cómo hicimos la parte? Listo. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Vale? Yo no entendí. ¿Quién no Yo no entendió? entendí que era la segunda ecuación. ¿Cómo? La de antes que esa. ¿Quién no entendió la segunda La ecuación? que hicimos antes de esta. ¿Por qué? ¿Qué no entendió? Se veía muy borroso. ¿Cómo? Señor. Se ve un poco borroso, entonces casi... No, pero que él tampoco le escucho bien. Porque es que era simplemente utilizar, en la segunda que utilizamos, era simplemente hacer los reemplazos de la fórmula que teníamos de la velocidad, de la posición, utilizando la segunda ecuación. ¿Sí me la entendió? Esto asumimos que era 0, esta la conocíamos, esta la conocíamos, el 2 dividimos por 2 y el tiempo lo conocíamos. Entonces, decíamos que en el caso de nuestro ejemplo, había sido más fácil hacerla por la voz, este es 0 y simplemente manejar esta operación. ¿Me la entendió? Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo en el que utilicemos no la gravedad nuestra, sino la gravedad inglesa, es decir, la de 32 pies por segundo. Vamos a buscarle un ejemplo de esto. Si esta mierda se divide por queda 80.8. Vamos a hacer este otro ejemplo. ¿Listos? No, profe, desde que iniciamos clases virtuales no he entendido nada. En la primera que el man hizo. ¿Qué es lo que no ha entendido? Dice que todo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué es lo que no ha entendido? Dice todo. Porque mire que por lo menos yo trataba de hacerle el primero, cuando iniciamos, antes de Semana Santa que iniciamos, lo manejamos, íbamos a empezarlo sin tablero, pero lo hicimos después con tablero y utilizamos cámara que tenemos ahora y tenemos tablero. Entonces, la forma que he buscado es de que los estudiantes entiendan los procedimientos, pero ¿quién fue el que me dijo que no ha entendido nada? La mayoría hemos entendido o no hemos entendido. No hemos entendido. Profe, profe, lo que pasa es que La sí le señal entendemos lo que se usted ha nos está complicado diciendo. un poco. O sea, entendemos lo que usted nos está diciendo, el esfuerzo que usted está haciendo es grandísimo. Pero la conexión a veces es muy inestable, entonces usted cuando copia, pues se pone borroso y en ese momento de pronto si usted sigue avanzando, algunos no van a entender muy bien o no vamos a entender muy bien. Pero, igual sale así en el video lo vamos a ver y se ve igual de borroso. ¿será que en el video se va a ver igual de borroso? Realmente no he visto la oportunidad como... Yo les mando el video, pero no lo he... Sí, profe, en el video se ve igual de borroso porque es la grabación en vivo. Sí. Entonces, Y de pronto, profe, no sé si de pronto se podría que, ejemplo, al menos uno de todos esos ejercicios fuera de la clase, pues de pronto se lo grabara con su celular o algo desarrollándolo y así sería como más fácil. O le tome una foto desarrollada. Sí, vamos a hacer esto, a ver. Yo diría que fuese como dice Jairo, porque Jairo en realidad tiene razón en que, o sea, hacer el ejercicio
pero grabarlo, porque o sea, de que se puede arreglar de que la imagen sea borrosa, sí, de que por el video en vivo, pero eso debe ser en un editor y eso y ese tipo de cosas se demora su tiempo. Claro, demora un tiempo. Mira, vamos a hacer esto. Voy a hacer el siguiente ejemplo. Voy a tratar de hacerlo aquí en el tablero y le voy a tomar una foto y se lo envío al WhatsApp para que ustedes lo revisen allá, ¿vale? Excelente, profe, gracias. Vamos a hacer este otro gesto, ven. Este sí no es más consentido, pero bueno. Vamos a hacerlo con pies. Entonces vamos a hacer este otro ejemplo. Voy a copiarlo aquí. Entonces, le voy a dejar y le tomamos una foto. Si tenemos que una pelota se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial. ¿Aló? ¿Aló? ¿A qué número estás llamando? Una velocidad inicial de 80 pies por segundo. Calcular ¿Qué contesta? calcular a posición No, de señora, está equivocada, ¿qué número está llamando? velocidad para los tiempos de un segundo, 3 segundos y 6 segundos. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a hacer este y no tratamos de no borrarlo y tomarle una foto para que ustedes lo tengan. Entonces dice que la parte dice que si una pelota se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 80 pies por segundo. Mire que ya no estamos hablando en metros, quiere decir que cuando hablamos en pies debemos utilizar la gravedad del sistema inglés, que es ¿cuánto? ¿Cuánto es la gravedad del sistema inglés? 32 pies. 32 pies sobre segundo cuadrado. Entonces me piden hallar que hallemos la posición y la velocidad para los tiempos de 1 segundo, 3 segundos y 6 segundos. Entonces hacemos nuestra parte, nuestro ejemplo. Entonces aquí tenemos, este sería nuestro nivel de referencia, puede ser el piso, y lanzamos la pelota verticalmente hacia arriba. ¿Listo? Entonces nos piden hallar que vamos a hallar la posición y la velocidad para los tiempos de 1, 2, 3 segundos, pero nos dicen que la velocidad inicial con que la lanzamos de 80 pies por segundo. Siempre que ahí la tenemos positiva, ¿por qué? ¿Por qué la tenemos positiva? Porque va hacia arriba. Es lanzada hacia arriba, ¿listo? Y nos piden hallar que hallemos para la posición de la pelota, la posición y velocidad de la pelota en 1 segundo, en 3 y en 6 segundos. No sabemos si de pronto nos puede dar que venga ya de regreso, pero nos piden hallemos la posición para estos datos. Entonces, si manejamos aquí los datos que tenemos, ¿cuáles datos tenemos? Solamente tenemos la velocidad inicial, que es positiva y es de 80 pies por segundo.
Y la gravedad, que ahora la manejamos como 32 pies sobre el metro cuadrado, y nos piden que hallemos las posiciones y las velocidades para cada uno de esos tiempos. ¿De acuerdo? Entonces, con esos datos, ¿qué ecuaciones utilizamos? Es decir, aquí vamos a hacer primero Y1 para Y1, vamos a hallar la posición Y1 para un tiempo 1 de un segundo. ¿Cuál ecuación utilizamos para hallar la velocidad? ¿Cuál ecuación utilizamos ahí para hallar la velocidad? La primera. La primera. Entonces aquí alcanzamos a copiarlo aquí. Escribo BY es igual a la velocidad inicial menos gravedad por tiempo. En este caso tiempo 1, la velocidad Y es igual a 80 pies por segundo menos 32 pies segundo cuadrado por un segundo. Segundo con segundo nos da. ¿Cuánto nos daría la velocidad? 80 menos 32. ¿Nos daría igual a cuánto? A 48 pies por segundo. ¿Listo? Ya mira, voy a tomarle una foto a este y se las envío. ¿Vale? Profe, una pregunta, ¿ese sería la velocidad en el segundo qué? La velocidad en un segundo. Ahora hallamos la posición. Aquí hallamos la velocidad en tiempo de un segundo porque nos piden hallar la posición y velocidad. ¿Listo? Ahí les envío ahora, les voy a enviar la foto de esto. Mira, hagamos la pregunta aquí, esta primera parte, que nos piden hallar posición y la velocidad para un tiempo de un segundo. Entonces, aquí lo primero que hallamos fue la velocidad para un tiempo de un segundo es de 48 pies por segundo. Es decir, si lo analizamos aquí en la parte de la gráfica, esta es la velocidad que lleva a un segundo de haberla lanzado hacia arriba. ¿Listos? Sin embargo, copienlo y yo les voy a enviar la foto. Vamos a ver si así nos prende un poquito más. Listo, bueno, ya les mando la foto de esta primera parte. Entonces, voy a borrar y hallamos la posición para tiempo de 1. Voy a borrar y hallamos la posición para tiempo de 1. Entonces, vamos a borrar todo el problema. Profe, en ese ejercicio se emplea una sola, ¿cómo se dice? Una sola ecuación, sino que se cambian los datos del tiempo, ¿verdad? Digo, de la velocidad. No, sí, porque es que si usted emplea la primera ecuación, dice que la primera ecuación dice que la velocidad en un instante de tiempo de un segundo es igual a la velocidad inicial que me da, que es de 80 pies, menos la gravedad por el tiempo, pero el tiempo utilizamos 1, entonces quiere decir 80 menos 32 me da 48 pies
y es positiva porque va subiendo, es decir, en la parte de la, si estuviéramos en la parte de la gráfica, esta sería la velocidad que lleva en este momento. ¿Listo? Y la forma de interpretarlo gráficamente es la velocidad que lleva a un tiempo de estar en el aire la pelota. Vamos allá a la posición 1. Así que le vamos manejando. Profe, entonces, ¿qué fue lo que usted acabó de hacer? ¿De qué? No hicimos nada, simplemente hallamos la velocidad en un tiempo de un segundo. Y hablamos de que vamos a hallar ahora la posición en ese tiempo de un segundo que podemos utilizar si quiere la segunda ecuación. Porque ya conocemos la velocidad en ese instante. Este es 0. La velocidad ya sabemos que es 48 pies por segundo, más la inicial que era 80 pies por segundo, sobre 2 por el tiempo que es un segundo. ¿Cuánto nos da esto? 48 más 80 sobre 2. Se nos da 64 pies. Profe, ¿y cómo se hace? ¿Se suma y después se divide por 2? Claro, recuerde que en el manejo de la calculadora tenemos que tomarlo a través de la parte de nomenclatura, es decir, primero sumo 48 más 60 y lo divido por 2, porque no puedo sumar, no puedo escribir independientemente 48 sobre 2 o 80 sobre 2. Hacemos primero la suma del numerador, que en este caso sería 128, y lo divido entre 2 y me da 64. ¿Listo? Listo. Bueno. Entonces, ahora vamos a hallarlo para un tiempo de 2. Ahora después le tomo la foto. Entonces vamos a hacerlo para un tiempo de 2. Vamos a hacer lo mismo. La velocidad en un tiempo de 2 es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por tiempo. Entonces, la velocidad en 2 es igual a la velocidad inicial que era 80 menos 32 pies por segundo cuadrado. Ahora lo multiplicamos por 2. ¿Cuánto nos da esta velocidad en 2? De 80 se nos darían 16 pies por segundo. Y lo mismo que si quisiéramos hallar la posición 2, es decir, en tiempo de 2, empleamos la misma fórmula que tendríamos aquí. Decía que la posición en tiempo de 2 era la velocidad en ese instante, que es 16, más la velocidad inicial, que era 80, por el tiempo, que ahora es 2 sobre 8. ¿Y cuánto nos daría eso? 16 más 80 me da 96. 96 por 2 me da 48. Y 48 por 2 me da 96. 10.
Es decir, que aquí sería, la velocidad de sería 16 pies, y aquí la altura ya he manejado usted 96 pies. Miren que ahí con el dibujo vamos manejando la interpretación. ¿Por qué va reduciendo la velocidad? Profe, Señora, y ahí donde dice 16 pies, 16 pies por segundo. ¿Por qué va reduciendo la velocidad? Mire que en un segundo llevamos una velocidad de 48. En 3 segundos ya bueno, en 2 segundos, pongámosle aquí, pongámosle 2 segundos para no cambiar la respuesta. En 2 segundos ya la velocidad fue, ¿cuánto? De 16. ¿Qué significa? ¿Por qué me va reduciendo la velocidad? Se recuerda que tomamos fue... Porque va perdiendo aceleración. No es, esa no es la respuesta. Porque recuerde que la aceleración de la gravedad... Bueno, porque va perdiendo la fuerza. Que va perdiendo la fuerza, tampoco. Por acción de la gravedad, que hace que los objetos sean atraídos hacia el centro de la Tierra. Por eso cuando nosotros lanzamos un objeto hacia arriba, llega hasta determinado punto, cuando llega a una velocidad final de 0 y empieza a descender. Entonces, la acción de la gravedad lo que hace es detener el cuerpo, porque la acción está dirigida hacia dónde, hacia el centro de la Tierra. Esa es la explicación que manejamos para determinar por qué la velocidad va disminuyendo. Listo, voy a tomarle otra foto y ustedes les mando a esta parte. profe, no entiendo muy bien esta parte donde da 16 pies. 80 menos 32. Sí, pero recuerde que 32 está multiplicado por 2. 80 menos Sí, señor. 32 por 2. El que está multiplicado por 2 es 32. Y gravedad por siempre, le queda 80 menos 64. ¿Cuánto le da 80 menos 64? 80 menos 24 le da 16. ¿Listo? Bueno. ¿Sí me entendió por qué le daba 16? ¿Sí me entendió por qué le daba 16? Sí, señor. Bueno. Entonces, mire, ahí hallamos la velocidad para los 2 segundos y la distancia que va recorriendo en los 2 segundos. Ya vamos a hacerlo, ya le mandé la foto vamos a hacerlo ahora para el tiempo. Sí, para el tiempo de 6 segundos. Es más, hagan ustedes esa parte de 6 segundos, ¿listo? A ver, háganlo ahí entre ustedes y me mandan una respuesta y le decimos que bien o la verifiquen. ¿Cuánto sería la velocidad en 6 segundos? Y me explican por qué. ¿Cuánto nos da la velocidad en 6 segundos? Mírenla ahí. Profe, es 1, 2 y 6 segundos. 1, 2 y 6 segundos. Aplicarte que cambiamos, no pusimos 3 sino 2. 1, 2 y 6 segundos. Por lo lo hemos copiado con 3, pero lo utilizamos con 2. ¿Cuánto nos da la velocidad en 6 segundos? Profe, ¿lo hacemos con la misma ecuación? Con la misma ecuación. La velocidad lo hallan con la primera, con esta misma. Sería 80 menos 32 por 6. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les dio?
Me da 288. Está mal. Que le da aquí 80 menos 32 por 6. ¿Y le da menos 112 pies por segundo? Profe, a mí me da menos 112 pies. Ahí está, menos 112 pies por segundo. Sí, señor. ¿Y cuánto nos da la Y? Ahí teníamos menos 112 más 80 dividido entre 2. Profe, ¿y por qué da menos 112? Porque va negativa, ahí ya viene descendiendo, la pelota llegó hasta un punto y aquí ya va descendiendo. Por eso decimos que esta velocidad va hacia abajo y es negativa. Recuerde que ahí ya nos va, a partir de que tenga aquí la velocidad inicial, la velocidad final de 0, bajando y nos va a aumentar porque la gravedad va en el mismo sentido, la gravedad siempre va aumentando. O sea, a los 6 segundos llevaría esa velocidad de menos 112 pies por segundo. ¿Y cuánto sería la altura? Menos 96. Menos 96. ¿Qué significa que a esa parte la pelota ha pasado esta altura, viene cayendo y la altura es de menos 96 pies hacia abajo? ¿Vale? Ya en tiempo de 6 segundos ya ha pasado por el sitio de referencia y va hacia abajo. Ah, eso le iba a decir, profe, o sea, que si ahí ya, o sea, es como si lanzáramos, ejemplo, saliéramos a una ventana, lanzáramos la pelota hacia arriba y ya ahí ya iría hacia abajo de la Hacia ventana. abajo, es decir, es como si estuviéramos nosotros en la azotea de un edificio, ¿sí? La lanzáramos hacia arriba y cuando baja sigue cayendo hacia abajo, es decir que como si estuviéramos, va hacia el fondo. Otro ejemplo sería es como si estuviéramos nosotros, por decirlo algo, en el puente del viaducto y lanzáramos una pelota hacia arriba y determinado de tiempo la pelota pasa por el sitio de nosotros y cuando vamos a medir la altura, la altura ya nos puede dar negativa, ¿sí? Porque va a partir del punto de referencia ya va hacia abajo. ¿Vale? Profe, una pregunta, ¿hay manera ahí de uno saber cuál es el punto más alto de la pelota positivo? Sí, aquí podríamos calcular la altura máxima. ¿Cómo calcularíamos la altura máxima? Recuerde que cuando va en contra de la altura máxima, la velocidad final es ¿cuánto? 0. Entonces, a partir de ahí, podríamos hallar un tiempo y reemplazarlo en la función de altura. Listo, porque tengo clase ahorita a las 10:30. Entonces, el miércoles damos las indicaciones todas que necesitamos para la parte del parcial, ¿vale? Listo, sí, señor. Porque yo también tengo clase ahora. Bueno, chao, que pasen buen día, cuídense en el fin de semana. Muy amable. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao. Chao. Profe. Chao. Chao.